A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos una vez más a un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Este es un espacio que llega con la colaboración de Telesucesos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al economista Alberto Acosta, que no necesita mayor presentación, pues la ciudadanía lo conoce muy bien. Sin embargo, quisiera manifestar que el economista Alberto Acosta fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es ex candidato presidencial y un investigador bastante acuicioso de las alternativas al desarrollo. Me gustaría, mi estimado Alberto, darte la bienvenida en nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias por estar aquí en este debate que vamos a tener en estos 30 minutos. Darwin, aprovecho para saludarte y sobre todo para felicitar el trabajo que hace la Comisión Nacional Anticorrupción. En este último tiempo, la Comisión Nacional Anticorrupción se ha convertido en un baluarte de la democracia. No solo es un espacio a través del cual se intenta y se hace esfuerzos para transparentar el manejo de la cosa pública, sino que de una u otra manera son referentes de ética para toda la sociedad. Así que les felicito por el trabajo que están haciendo, a ti y a todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, y espero que esta tarea continúe por el bien del país y de nuestra democracia. Muchas gracias, estimado Alberto, pues lo recibimos de muy buena manera y viniendo de ti. Para la ciudadanía, estos 30 minutos vamos a conversar, vamos a dividir en 3 partes. Una primera parte, mi estimado Alberto, quisiéramos que tú nos dijeras quiénes han sido los beneficiarios o los sectores económicos que se beneficiaron de toda esta década, la década del expresidente Correa, donde hubieron ingentes recursos provenientes principalmente del petróleo. Y una segunda parte, cuál es la propuesta del plan de gobierno del presidente Moreno. Y una última parte que sería cuáles serían las propuestas desde las organizaciones sociales que estarían planteando al plan de gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, en primer lugar me parece a mí que hay que destacar que la década del gobierno del presidente Correa se presentó como una década en la cual el país dispuso de enormes cantidades de recursos económicos. Ya tú lo señalas, hubo mucho dinero. Ninguna otra época, ningún otro gobierno en la historia de la República tuvo tanto dinero como el gobierno del presidente Correa. Entre el año 2007 y el año 2016, el sector público no financiero obtuvo más de 256,000 millones de dólares en ingresos y gastó 288,000 millones de dólares. Nunca hubo tanto dinero. ¿De dónde vino esa plata? En primer lugar y fundamentalmente de los altos precios del petróleo que permitieron que crezcan las exportaciones de crudo y eso le permitió al fisco disponer de enorme cantidad de recursos. Luego tenemos otro rubro importante que es el endeudamiento público, tanto endeudamiento externo como endeudamiento interno. Yo anotaría adicionalmente que hubo un crecimiento de la economía ecuatoriana, no tan espectacular como pudo haber sido, pero crecimiento al fin que le permitió al fisco obtener enormes cantidades de recursos a través de los tributos, de los impuestos. Impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto el impuesto a los consumos especiales y otros ingresos tributarios que son algunos que nutren el presupuesto general del Estado. Este es el punto de partida. Ningún gobierno ha estado tanto tiempo en funciones de manera continuada
Ningún gobierno ha tenido tanto dinero, ningún gobierno tuvo tanto respaldo popular, al menos en una primera época, yo diría hasta el año 2013, ya después se va desinflando aceleradamente. Conforme van disminuyendo los ingresos petroleros. Conforme van disminuyendo los ingresos petroleros y conforme se va complicando la cuestión económica. Claro. Porque hay un dato importante aquí, Darwin. La ciudadanía cree, y en parte tiene razón, que los problemas surgen por la caída del precio del petróleo y por la apreciación del dólar. El dólar se revaloriza en relación a las otras monedas y eso golpea duramente nuestras exportaciones, y con un dólar fuerte tenemos más capacidad de compra, de importar productos, lo cual estrangula nuestra economía. Afectación a las exportaciones, aliciente a las importaciones, se va estrangulando nuestra economía. Pero eso es en parte cierto, porque la economía ecuatoriana viene arrastrando un problema estructural desde hace mucho tiempo atrás, que no fue superado por el gobierno del presidente Correa. He dicho, claro, mucha plata, mucho tiempo, mucho respaldo. Anotaríamos adicionalmente que el presidente Correa contó con un escenario internacional favorable. Muchísimos gobiernos, desde claro, Venezuela hasta Chile, pasando por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Paraguay y otros, o Bolivia, ya estaban de una u otra manera en sintonía con propuestas progresistas. Nunca antes en la historia de nuestra república ha habido tanta coincidencia. Un escenario político muy favorable. Muy favorable. Y contó el presidente Correa con un marco constitucional que, de haberlo puesto en vigencia, podía haber dado paso a una verdadera transformación, a una revolución. Ese es el punto medular. Al cabo de ese periodo, nos encontramos con que los problemas comienzan a aflorar, y afloran desde diversos puntos de vista. Decía yo que los problemas estuvieron presentes aún antes de la caída del precio del petróleo. Sí, claro, efectivamente, en el año 2014, cuando el precio del crudo, el barril de petróleo, se comercializaba en cerca de $100 por barril, el gobierno del presidente Correa entra en un proceso de endeudamiento agresivo como pocas veces visto antes en la historia de la República. Se coloca $400 millones en Goldman Sachs, de la Reserva Monetaria, del oro, 400 millones en Goldman Sachs para obtener un préstamo, coloca 600 para obtener un préstamo de 400 como garantía, coloca $2,000 millones en bonos y regresa ya de una manera vergonzante al Fondo Monetario Internacional. Y luego entramos colocando bonos por 11 veces consecutivas, casi se van colocando bonos en condiciones sumamente costosas, con tasas de interés que fluctúan entre 8, 11% y más en términos reales, con plazos que inclusive son menores a 5 años, que gravitan pesadamente sobre las cuentas fiscales y van a ser un lastre, sobre todo en los 4 o 5 años siguientes. Y en ese contexto, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos cómo evolucionar la economía y quiénes se beneficiaron. Sin lugar a dudas, hubo mucha plata, hubo mucha obra pública, hubo mucho gasto público y gasto del sector privado, importaciones del sector público, importaciones del sector privado. Subió el consumo en general, y ese consumo elevado en amplios segmentos de la población explica, eso lo digo al margen, la relativa estabilidad política que se vivió durante este tiempo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Esta es una pregunta que amerita un análisis más detenido. Claro, y esto me pregunto, mi estimado Alberto, es porque nosotros quisiéramos saber, porque ahora ya estamos en un nuevo gobierno que tiene que solucionar todo este despilfarro, toda esta forma desorganizada de llevar la economía y antitécnica, si se quiere. Tiene que hacerlo ahora el presidente Moreno, pero también a la ciudadanía le preocupa que los mismos sectores que se beneficiaron económicamente, legítima o ilegítimamente, de esta bonanza, ahora tengamos más de lo mismo. Expliquemos un poquito a la ciudadanía. Durante el gobierno de Correa se produce una paradoja, lo que estamos denominando como la paradoja del hocico de lagarto. Todos hemos visto alguna vez un lagarto, aunque sea en fotografía. Hemos visto en película, visto en un zoológico, algunos pueden haber visto en la vida real. ¿Cómo abre la boca el lagarto? El hocico del lagarto se abre así. ¿Dónde está la cámara? Aquí tiene que estar la cámara, o esta cámara de acá, ¿no es cierto? Se abre así. Baja la mandíbula inferior, sube la mandíbula superior. Baja la pobreza, sube la concentración de la riqueza. Esto, dirá alguien, es imposible. ¿Cómo combatir la pobreza sin afectar la concentración de la riqueza? Si queremos hacer de una manera estructural profunda, es indispensable afectar la concentración de la riqueza para combatir, reducir y desaparecer la pobreza. Pero en estos años se logró eso.
¿Por qué? Porque hubo muchísimo dinero. Claro, porque hubo mucho dinero. Entró mucho dinero y el gobierno hizo esfuerzos en el ámbito de la política social, educación, salud, bienestar social, vivienda popular, con resultados muy pobres si hacemos un análisis detenido. Más es la propaganda que la realidad, pero no nos vamos a entrar en ese detalle. Nosotros vamos a concentrarnos ahora entonces en ver cuáles son los principales beneficiarios. Los grandes grupos económicos. Por ejemplo, la banca. Del 2007 al 2016 la banca obtuvo 2.820 millones de dólares de utilidades. 2.820 millones de esos 2.820 millones de dólares, 6 bancos se llevaron el 84% de las utilidades. El Banco Pichincha, que es el más grande, se llevó el 25% de las utilidades. Y un dato interesante, la economía ecuatoriana comienza a tener problemas ya el 2015, decrece, cae, ya no crece la economía en el año 2016, cae en menos 1.5% y la banca tiene utilidades de 222 millones de dólares. Justo en el año de decrecimiento de la economía ecuatoriana. Justo en el año de la crisis de la economía ecuatoriana. Claro. ¿Ya? Entonces, estos son uno de los beneficiarios. Y hay los otros grandes grupos de beneficiarios, aquellos que controlan segmentos poderosos del mercado. 3 cadenas de comercialización de alimentos manufacturados controlan el 91% del mercado. Y esas cadenas de alimentos se beneficiaron inclusive del bono de desarrollo humano. ¿Y cuáles son esas cadenas, mi señor Alberto? Estamos Supermaxi, que es la corporación favorita. La favorita y la otra es la... Mi comisariato también, comisariato de Guayaquil. Y el otro creo que era Tía. Pronaca. Pronaca es la empresa de la carne. De carnes. Ya esa controla el 61% del mercado. Ya tenemos entonces otro punto de enorme concentración. Pues decía que las cadenas de comercialización de alimentos son las principales beneficiarias, inclusive del bono de desarrollo humano, porque las personas beneficiarias de ese bono podrían ir a comprar o pueden ir a comprar con su tarjeta en esas cadenas y terminan beneficiándoles a los grandes grupos económicos que no venden productos de los campesinos, que no venden productos de los artesanos, no venden productos de los pescadores. Por el contrario, les ponen condiciones para poderles comprar y si es que les compran. Si es que les venden los productos de las grandes unidades productivas, de las grandes empresas o de sus propias propiedades. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, en las grandes cadenas como cada vez hay más productos de la misma cadena de distribución. Entonces, son los principales beneficiarios de una época en la que crecieron los precios del petróleo, se elevaron a más de $100 por barril y subió el endeudamiento público. El endeudamiento público crece de una manera vertiginosa. Es cierto que al inicio del gobierno de Correa se reduce y llegamos la deuda pública interna y externa a 10.235 millones de dólares en el año 2009. Nunca ha estado tan bajo, pero ya al terminar la gestión de Correa, sabemos que la deuda pública interna y externa supera los 46.100 millones de dólares. Ahora, a esa deuda hay que sumar otras deuditas. ¿Ya? Claro. Las preventas petroleras, los créditos que se obtenían del Banco Central. La deuda con el IES. La deuda con el IES, la deuda de la salud, la deuda a los jubilados y la deuda global que tiene el Estado ecuatoriano. Se le define como deuda, no, eso no interesa porque hay que pagarla algún día. Claro. Son más de 62 mil millones de dólares. Estamos hablando entonces de un problema sumamente serio. No es un problema que nos endeudemos, sino cómo nos endeudamos y para qué nos endeudamos. Y en ese escenario de enormes recursos, cuando los grandes grupos económicos se beneficiaban, afloró la corrupción. Y ahí tenemos, no es que aparece por primera vez, sino que aflora de manera masiva la corrupción. ¿En qué ámbitos? Sobre todo en el sector petrolero, sobre todo en el sector minero, sobre todo en el sector de la construcción, grandes obras públicas. De la contratación pública. De la contratación pública. Entonces ahí tenemos, me parece importante, Darwin, tener presente esta realidad, ¿ya? Que hubo un escenario de muchos recursos, de gran disponibilidad de recursos económicos y de respaldo popular, ¿ya? Que se traduce en un incremento de la inversión pública, pero no nos olvidemos, en esos años desaparece o se debilita la frágil institucionalidad de nuestra república. Desaparece prácticamente la Contraloría, desaparece la justicia, que pasa a ser controlada por el presidente de la República, igual que la Contraloría, la Fiscalía General del Estado. Vemos también que la Asamblea Nacional se transforma simplemente en una caja de resonancia de Carondelet. Inclusive la Corte Constitucional funciona en
de acuerdo a las demandas que plantea el presidente Correa. En ese contexto, entonces, aflora la corrupción. Y la corrupción termina por beneficiar muchas veces a esos grandes grupos económicos. Entonces, ese es el escenario en que nos movemos. Y un asunto que me parece clave. La corrupción no solo se da en el sector público. La corrupción se da en el privado. ¿Qué es la corrupción? Es la pregunta que deberíamos hacernos, ya que estamos en un programa de la Comisión Nacional de Corrupción. La corrupción es un abuso de poder. Abuso de poder individual o colectivo, en función de beneficio también individual y colectivo, en cualquier ámbito de la vida nacional. Económico, político, social, cultural, deportivo, lo que sea. Ahí puede aparecer la corrupción. La corrupción no solo es un hecho que afecta a las leyes. Puede que eso les incomode a los jueces, a los abogados. Pero la corrupción también tiene elementos de ilegitimidad, legalidad y ilegitimidad. Entonces ahí están esos dos puntos fundamentales, la corrupción en tanto abuso de poder. En ese contexto, llegamos a una situación en la cual la economía ecuatoriana no está con la mesa servida. Esa es una mentira soberana. La mesa nunca estuvo servida. El presidente Moreno mismo lo dijo. El presidente Moreno lo dijo, claro, si el Producto Interno Bruto per cápita había caído, la inversión en relación al Producto Interno Bruto había caído, el empleo adecuado llega a un 40%, eso quiere decir que el 60% de la población económicamente activa, más de 4 millones de personas, o no tiene empleo, tiene un empleo inadecuado. Claro. Los ingresos laborales están congelados en alrededor de $480 mensuales. Tenemos un déficit fiscal que pasó de menos 1.1% a menos 7.6%. Las reservas internacionales se han estabilizado. La situación económica no es de mesa servida. Tampoco es un caos. Tampoco es comparable a la crisis del año 1999-2000, cuando estábamos sufriendo los embates del neoliberalismo y de otras cuestiones más. No es esa la situación. Pero la situación es delicada, es compleja. Es una situación que comienza a golpear a cada vez más hogares por el incremento del desempleo y el subempleo. Ese contexto, ¿ya? Entonces ahí entramos a la segunda parte, mi estimado Alberto, que decíamos, o sea, bajo este contexto, ¿cuál es la propuesta del presidente Moreno en su plan de gobierno? O sea, tendríamos que analizar también alguna de ellas. Sin lugar a dudas, el presidente Moreno nos hace una propuesta, a mi juicio, todavía confusa. No es una propuesta clara. No le veo apuntando con absoluta claridad hacia dónde quiere llegar. Él dice que hay que recuperar la producción. De acuerdo, presidente Moreno, hay que recuperar la producción. Él dice que hay que generar empleo. Totalmente de acuerdo, presidente Moreno. Anotaría que tiene que ser empleo de calidad y que se sostenga en el tiempo. Él dice que hay que sostener la dolarización. Allá no estoy de acuerdo, porque la dolarización es una herramienta de política económica, es un medio, no es un fin, es como poner la carreta delante de los caballos. Pero podemos discutir de eso. El problema de la propuesta del presidente Moreno es que no tiene claridad, no es una política económica integral, no es cuestión de ponerle parches. Sí, hay que reducir el déficit fiscal en lo que haya que reducir el despilfarro, hay que combatir la corrupción, hay que incorporar criterios de austeridad, pero en el marco de una política económica global. No solo es el tema fiscal, es el tema laboral, es el tema comercial, es el tema productivo y es el tema monetario y cambiario que no tenemos y que deberíamos trabajar con cierta responsabilidad. En ese escenario, el problema es que los grupos económicos beneficiarios del correísmo, los grandes grupos económicos, los grupos oligárquicos tradicionales y los nuevos grupos que han surgido, que están pactando entre ellos, por ejemplo, la misma banca que mencioné, pretenden ahora imponer su agenda económica. Yo le oía en estos días al presidente de la Asociación de Bancos Bancos Privados, prácticamente hacerle un chantaje público al presidente Moreno. Un chantaje. No nos equivoquemos. ¿Qué decía él? O nos dan el control absoluto del dinero electrónico o nada. Ningún sistema mixto. Es un chantaje. Esperemos que el presidente Moreno no ceda a los chantajes. Pero no le podemos dar a la banca privada el manejo del dinero electrónico. De ninguna manera. Porque ya la banca en sí ya hace dinero. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, hay algunas cosas en la propuesta del presidente Moreno que habría que analizar. Claro, pero por ejemplo, mi estimado Alberto, yo ahí quería interrumpirte para... Uno ha estado muy atento de lo que están planteando los sectores que, digamos, los que se beneficiaron, los nuevos ricos, que a la final es lo mismo que se ha venido haciendo y que hizo Correa también. Por ejemplo, esto no lo hizo Correa, pero una de las cosas que están planteando es, por ejemplo, la reducción del gasto público. Y en lo que más se empeñan es tratar de reducir, o sea,
reducir empleados públicos. Lo que están también planteando es mejorar las recaudaciones, que en definitiva es lo que siempre se está haciendo y se debe hacerlo. Y lo otro es tratar de firmar tratados de libre comercio. Es otro tema que me gustaría que a la final brevemente lo topes en las alternativas que vamos a plantear. Hay varios asuntos. Entonces, ahora, ¿cuáles son de esto las propuestas que ha recogido el presidente Moreno? Por eso es que lo hacen confuso, porque trata de acomodar a todos o dar a gusto a todos, entonces no fija un modelo, me parece, ¿no? Sin lugar a dudas, el asunto está muy claro, lo entiendes perfectamente, Darwin. El tema aquí es que el presidente Moreno, y ahí tenemos que hablar de política, cuando hablamos de economía siempre estamos hablando de política ya, es un asunto crucial. Él está en lo que se conoce en la teoría económica, en medio del ciclo político de la economía. Repito, ciclo político de la economía. La economía está, en este momento, especialmente atravesada por presiones políticas. Hay una consulta popular de por medio. Claro. El gobierno de Correa, 10 años, vivió casi un ciclo político de la economía ininterrumpido por varias consultas populares, varias elecciones y por el esfuerzo que estaba haciendo de construir la imagen del caudillo del siglo XXI. Claro. Correa se transforma en el caudillo del siglo XXI y se hace con un despilfarro de recursos, con una represión brutal y recurriendo inclusive a la corrupción de todo tipo. El abuso de poder caracterizó al gobierno anterior. En ese contexto ahora el presidente Moreno está complicado. Por ejemplo, dice reducir y eliminar los tributos a las pequeñas empresas. Totalmente de acuerdo. Las pequeñas empresas de 1 a 9 empleados generan más del 75% del empleo. A esas empresas hay que apoyarles con todo para generar empleo, porque son además las más dinámicas, las que pueden dar respuestas más rápidas y de mejor calidad. Claro. Dice que hay que promover nuevas formas de contratación laboral, flexibilización laboral. No, erróneo. Porque de la crisis no podemos seguir saliendo explotando a los trabajadores y destrozando la naturaleza. No pueden seguir pagando a los trabajadores. Ni la naturaleza. No pueden ser ninguno. Después dice que hay que reducir el déficit fiscal. En principio estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo vamos a reducir? Sin generar una parálisis del aparato productivo. ¿Y para qué además? Imaginémonos que se llegara a la conclusión de que hay que despedir 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 servidores públicos. ¿Qué acaso son marcianos que no viven en este país? No consumen, no tienen capacidad de compra, no tienen familias, no tienen hijos, no aportan para la economía cuando están comprando sus productos para su subsistencia. No. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sin lugar a dudas, hay ciertas instancias del gobierno que debían haber desaparecido, debían haberse reducido, como la SENAIN. O como la Supercom. La Supercom, claro. Eso debía haber desaparecido, que eso es un lastre para el país. En ese contexto hay que preguntarse también qué significa la austeridad fiscal. La austeridad fiscal puede ser buena, pero no es la solución per se. Así es. Depende cómo se hagan las cosas. Porque dice que es un instrumento también, o sea, se lo puede utilizar, claro. Y hay ejemplos actuales, porque hay gente que dice, claro, miren, los países que tienen austeridad fiscal son los que triunfan. No es cierto, depende. En Europa, este rato, Portugal, sin austeridad fiscal, con incremento salarial y con tema de incremento de pensiones, en medio de tremendos déficits y complicaciones de deuda externa, están saliendo de la crisis. Hay que ponerle a funcionar al aparato productivo, hay que generar producción. ¿Qué producción es la pregunta? No toda producción es necesariamente buena. El incremento del Producto Interno Bruto tiene que ser mirado desde la historia ecológica y social en que se da, porque puede haber un crecimiento de la economía bueno y puede haber un crecimiento malo. Un crecimiento malo que no trascienda. Por ejemplo, Ecuador creció en los años 70, en el siglo pasado, en el primer boom petrolero, 7-8%. Nuestra industria llegó a crecer al 12% y no nos desarrollamos. Caímos en una crisis muy aguda, la crisis de la deuda externa de principios de los años 80. En ese contexto, entonces, es muy interesante analizar las preguntas del presidente Moreno. Él dice que va a subir el impuesto a la renta a las grandes empresas, que le bajó Correa. Claro. Correa le bajó. Moreno dice le vamos a subir del 23 al 25. De acuerdo. Quienes más se beneficiaron del boom son los que más tienen que contribuir. Y son los que deberían pagar la crisis, claro. Después también dice que va a poner mayores impuestos a quienes ganan más de $3,000 mensuales. Correcto. Debería pagar mucho más impuesto quien gana más que el presidente de la República. El impuesto a la renta ya no debería ser del 35%. Debería ir subiendo al 40, 45, 50%, como sucede en todos los países desarrollados del mundo. Luego tenemos que quiere establecer un sistema de tasas generalizadas a las importaciones. Una tontería.
Eso es una tontería. Como es una tontería plantear un impuesto, una tasa a retiros bancarios en efectivo. Claro. Yo Por ejemplo, apoyo, Darwin, sería absurdo. el dinero electrónico. Creo que esta es la herramienta que nos permitiría resolver muchos problemas. En el momento actual. Pero la pregunta es, o la salida es, no le puedes obligar a nadie a devolver sus dólares. Quédense con todos los dólares que quieran. Pero si usted quiere usar dinero electrónico, le doy alicientes. Le bajo el impuesto al valor agregado. Si usted quiere usar dinero electrónico, cuando usted paga por internet, tiene que hacerlo con dinero electrónico. Y le doy un descuento en el pago de electricidad, de teléfonos, de cualquier otro servicio. Usted va a comprar gasolina o diésel, pues le doy un descuento si usted compra con dinero electrónico. Entonces, alicientes, generar condiciones, confianza, pero el dinero electrónico tiene que estar en las manos del Banco Central del Ecuador. Precisamente para hacer generar estos mecanismos de confianza y además para poder generar estos alicientes. Entonces, porque la banca privada no lo va a hacer. Ahí estamos ya configurando unos elementos de lo que podría ser, y de hecho debería ser, una política económica alternativa. En primer lugar, ver la integralidad. Todas las políticas forman parte de la política macroeconómica. Me refiero a la política fiscal, a la política laboral, a la política comercial, a la política productiva, la política financiera, la política monetaria y cambiaria. Todas esas políticas hay que orquestarlas en función de un objetivo, que es el objetivo máximo sería el buen vivir, ¿ya? Pero para eso requerimos producir y generar empleo desde la economía, empleo de calidad sin flexibilización laboral y sin desmontar las normas ambientales, porque el gran reto de la política económica es no solo responder a los problemas de la coyuntura, al aquí y ahora, sino tener visión de largo plazo. Tenemos que irnos liberando de esta dependencia nociva de las exportaciones de productos primarios. Debemos entender que eso configura una suerte de maldición de la abundancia. Tenemos muchos recursos primarios y no hemos logrado resolver nuestros problemas económicos, sociales y políticos. Porque seguramente eso es para provocar la discusión sobre somos pobres porque somos ricos de recursos naturales. No, porque estamos atados a una lógica perversa de los recursos naturales. Y entonces ahí diría yo que esto me parece a mí clave. No es cuestión de poner parches, no es cuestión simplemente de salir a conseguir recursos económicos en el corto plazo. Sin lugar a dudas habrá que renegociar la deuda externa, habrá que reperfilar, como se dice, para que el peso de la deuda disminuya, y hay que tener conciencia de algo, Darwin. El gobierno de Correa no impulsó socialismo alguno, no impulsó revolución alguna. El gobierno de Correa lo que intentó es modernizar el capitalismo con un discurso de revolución y de socialismo. El gobierno de Correa no se caminaba hacia ninguna transformación profunda, hacia la vigencia de los derechos humanos, hacia la vigencia de los derechos de la naturaleza, no. Lo que se quería es una modernización autoritaria y eminentemente, profundamente corrupta. Muchas gracias, mi estimado Alberto. Aquí están algunas propuestas que ha planteado para que conozca la ciudadanía y también, pues, para quienes están en el gobierno, sepan cómo se puede hacer un modelo más inclusivo, respetando los derechos de la naturaleza, sin flexibilización laboral, que es también muy importante. Muchas gracias, mi estimado Alberto, por habernos acompañado. Me quedé con la gana de seguir profundizando, pero muchas gracias. Tendremos más programas de estos y te estaremos invitando, mi estimado Alberto. Gracias, Darwin. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.